Pues hoy vamos a hablar de refranes. Nuestro contenido formal a estudiar son las estructuras fraseológicas y lo haremos dentro de un marco que habla de la Reconquista española, un poquito de historia. La unidad se llama A quien madruga y bueno, la dedicaremos, como ya os he dicho, al refranero español. Los refranes son importantes porque los utilizamos muchas veces para reafirmar nuestra opinión y en muchas ocasiones, como son dichos populares y todo el mundo los conoce, decimos la primera parte del refrán y prescindimos de acabar el refrán. Esto, si lo escucha una persona cuya lengua no sea nativa, no entenderá nada. Con lo cual creo que es conveniente que las estudiemos. Y bien, como os he dicho, lo vamos a hacer a partir de un texto que habla de la Reconquista. Y una vez acabado la lectura y hecho el ejercicio de comprensión lectora, veremos las palabras que he señalado como interesantes y os explicaré unos cuantos refranes que son los que yo considero que son más habituales, ¿de acuerdo? Pues empezamos a ello. A la de 3 empiezo a leer el texto. 1, 2 y 3. La historia de España nos ha dejado no solo en el esplendor relatado en los libros, sino en un buen y florido ramillete de expresiones, frases hechas y refranes, cuyo significado en muchas ocasiones se desconoce o cuyo uso se ha perdido para siempre. A poner una pica en Flandes o esto va a ser la bicoca, claros recordatorios de las guerras sostenidas por España en Europa, hay que sumar expresiones religiosas como apaga y vámonos o irse el santo al cielo. No obstante, no son las únicas, hay muchas expresiones más que nos recuerdan el pasado. Aunque en esta selección todas significan que realizar una empresa requiere tiempo, que apresurarse no sirve absolutamente de nada, todas están relacionadas con uno de los grandes episodios de nuestra historia, el que nos definió como país en un primer momento, la Reconquista. No se ganó Zamora en una hora. Pues no, la ciudad de Zamora no cayó en una hora. De hecho, llevó mucho más tiempo. Todo comienza con la muerte y el testamento de Fernando I, quien lega a Zamora a su hija Urraca, Toro a Elvira, León a Alfonso VI, Galicia a Garcés y Castilla es legada a Sancho II, quien rechaza el testamento y pone rápidamente sus ansias en conquistar para sí los diferentes reinos. Así, tras la anexión de Galicia y León a la corona de Castilla y el exilio a Toledo de Alfonso VI, el rey Sancho se dispone a acercar la ciudad de Zamora en el año 1072, donde resulta asesinado por Bellido Dolfos antes de que la ciudad se rinda tras un asedio de más de 7 meses. Tras la muerte de Sancho II, su hermano Alfonso retorna a Burgos desde Toledo para heredar el reino tras haber realizado el famoso juramento de no haber tomado parte en el crimen. El hecho, con referencias literarias, dio lugar a uno de los refranes más antiguos del español. No se ganó Toledo en un credo. Efectivamente, la toma de Toledo tampoco fue tan breve, no, pero sí menos dolorosa gracias a una política de pactos entre el exiliado rey Alfonso VI y Al-Qadir, rey de la taifa toledana. La idea era que, ante el evidente debilitamiento de las taifas fronterizas, especialmente la de Toledo, el rey musulmán tomara posesión de la taifa de Valencia, con apoyo de Alfonso VI, a cambio de cederle a éste la joya de la corona de la Reconquista. Se dice que el pacto incluía que el rey cristiano debía someter por la fuerza la ciudad para evitar la violencia almorávide por cesión de la ciudad más importante de la península. Así fue como, tras un largo y duro asedio, en el año 1085, Alfonso VI entró triunfante en la ciudad y aseguró la paz en los reinos del norte. Tras la capitulación de Toledo, las taifas del sur buscaron apoyo en las fuerzas fundamentalistas almorávides, que llegaron al Al-Ándalus, provocando una nueva oleada de violencia que retrasaría la conquista y haría huir a miles de mudéjares al norte peninsular.
No se ganó Sevilla en un día, ni en dos, ni tampoco en tres. Más de un año fue. De hecho, lo que tardó Fernando III en someter la capital hispalense, concretamente desde agosto de 1247 a noviembre de 1248. Con la caída de Córdoba, 1236, y Jaén, 1246, el rey Fernando III se dispuso a la toma de la capital andaluza, una de las ciudades más grandes e importantes de Al-Ándalus, y para ello comienza una campaña desde diversos puntos contra las ciudades de la ribera norte del Guadalquivir, que habían caído para 1247 al mismo tiempo que las naves cristianas vencían a las musulmanas en Sanlúcar de Barrameda y remontaban el río para reunirse con las tropas del rey en Sanlúcar de Aznafarache, cuya fortaleza era vital para la toma de Sevilla. Con el corte de suministro de agua a la capital comienza el asedio de más de un año y que terminó con la entrega de las naves al rey cristiano el 23 de noviembre de 1248 y la aceptación del acuerdo de redención. Los edificios debían entregarse intactos, los habitantes debían desalojar la ciudad. En Jerez se les permitía coger un barco a África y los habitantes podían vender sus posesiones y llevarse consigo los enseres. Sevilla ya era cristiana. No se ganó Almería en un Ave María. La soleada ciudad de Almería fue tomada por primera vez en 1147 por el rey Alfonso VII, con el apoyo de Génova, pero esta conquista solo duró una década, de modo que en 1157 cayó de nuevo en manos musulmanas. No obstante, esta primera conquista hizo posible la reconquista final en 1489 por parte de los reyes católicos, que entraron en ella sin derramamiento de sangre y gracias a una política de pactos. Cercado ya el reino de Granada, con la caída de Málaga en 1487 y la del Levante almeriense, Vera, Mojácar, Cuevas de Almanzora y los Vélez en 1488, y puesto que tras la primera conquista la ciudad no volvió nunca a recuperar su antiguo esplendor y población, Granada se vio forzada a prescindir de la ciudad cuando los reyes católicos cercaron Baza en 1489. Así, el 24 de diciembre de 1489, atendiendo a la política de pactos anterior entre los reinos de Aragón y Castilla, la reina Isabel I de Castilla entró en Almería y dio inicio a su cristianización. Poco tiempo después, Granada cerraría el proceso de la Reconquista. Pues bien, el texto ya está leído. Atención de que es un texto complicado porque está hablando de las guerras de la Reconquista y es un tema que no tenéis por qué conocer y además es muy especializado, ¿no? Es un tema histórico que me cuesta hasta a mí entender. Acordaros que las invasiones árabes empezaron en el 711 hasta que desde el sur de España hasta el norte, y después hubo un proceso de reconquista del norte hacia el sur. Y finalmente los reyes católicos en 1492 expulsaron a los árabes de la península y se reconquistó totalmente España. Pues de esto habla, y también habla de estas expresiones que significa que las cosas requieren tiempo. Entre todas las que hemos leído, no se ganó Zamora en una hora, no se ganó Toledo en un credo, o no se ganó Sevilla en un día y no se ganó Almería en una Ave María. Destaca la primera, que es la más habitual, la más utilizada. Sinceramente, yo no utilizo ninguna de ellas, que están bastante en desuso. Pues bien, os dejo un tiempo para que volváis a leer las veces que necesitéis y hagáis el ejercicio de comprensión lectora, y cuando hayáis acabado le dais al play otra vez y vengo yo con las palabras que he marcado, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora.
Pues bien, estamos otra vez aquí de nuevo. La primera palabra que os he marcado es ramillete, viene de ramo. Cuando dice que la historia de España nos ha otorgado un buen florido ramillete de expresiones, está haciendo una metáfora, está diciendo que es una gran selección de expresiones, un gran surtido, un gran abanico sería. Después he marcado una de los refranes, esto va a ser la bicoca, que significa que va a ganarse fácilmente, que es una ganga o una cosa de valor obtenida por un bajo precio. El origen es de la batalla de la Bicoca, que era una población próxima a Milán, y habla sobre y viene del triunfo español en una batalla que se hizo de una manera fácil y sin haber costado apenas esfuerzo. La expresión que también he marcado apaga y vámonos, suele usarse para dar a entender que en cierto lugar no hay nada que hacer y que todo está terminado. Y cuando yo digo que algo se me ha ido el santo al cielo, digo que he olvidado algo rápidamente, ¿no? Digo, se me había olvidado, se me había ido el santo al cielo, mi cabeza se había ido a otra parte. Cuando alguien olvida algo, dice esta expresión, y esta sí que es muy popular, apaga y vámonos. Irse al santo al cielo se usa mucho. Pues os he marcado la Reconquista, pero ya antes os he mencionado que era el periodo de Reconquista, ¿no? Cuando se intenta recuperar el terreno robado por las invasiones árabes. Después, más cosas que he marcado. Vocabulario. He puesto asedio o asediar, significa una operación militar en el que un ejército o grupo armado rodea completamente un emplazamiento enemigo y impide la entrada y la salida para lograr que se rindan. Hacia la mitad del texto he marcado cesión. Cuando te ceden algo es que te lo dan. Cuando te lo dan sin violencia. Después he marcado 3 palabras que deberéis conocer para saber un poco los hechos históricos de la Reconquista. Taifas, almorávides y mudéjares. Las taifas fueron hasta 39 pequeños reinos en el que se dividió el califato de Córdoba. Los almorávides, sin embargo, eran unos monjes soldados salidos de grupos nómadas provenientes del Sahara y se instalaron en la mitad sur de la península ibérica. Y los mudéjares eran de origen musulmán y vivían en territorio cristiano de la península ibérica durante la dominación islámica. Pues bien, estas palabras no las encontraréis nunca más, a no ser que estéis estudiando pues arte de este determinado momento histórico o historia, pero poco más. Después os he marcado la palabra hispalense. Hispalense es la palabra latina para denominar a Sevilla, sevillano. Hispalis es Sevilla, sevillano, hispalense. Después he marcado la palabra naves cristianas, en este caso se refiere a barcos cristianos en una guerra por el río Guadalquivir. Y he marcado también enseres. Enseres significan posesiones. O sea que los habitantes podían vender sus posesiones y llevárselas consigo. Y ya está, ya no he marcado nada más. Igualmente conozco que este texto es especialmente complicado por lo específico, ¿no? En la historia de España. Pues bien, vamos además de la Reconquista, que derivó muchísimos refranes españoles, tenemos otros refranes que vienen de muchos hechos históricos que no están relacionados con ello, ¿no? Con la Reconquista. Vamos a ver los refranes más populares, ¿de acuerdo? Como os he dicho, un refrán es una sentencia breve sacada de la experiencia y la especulación de la gente popular.
Miguel de Cervantes, en su obra Don Quijote de la Mancha, lo define de esta manera: los refranes son sentencias breves sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios. O sea, es la sabiduría popular del pueblo. Por tanto, el refranero es una colección de refranes populares y se suelen clasificar, pues depende, por zonas geográficas, lenguas, temáticas. O sea, lo de la geografía es muy importante. Yo conozco pues los refranes más populares son los que están en mi área geográfica, pero hay muchos refranes que desconozco porque no vivo en ese determinado lugar en el que se dicen. También por generación. Las nuevas generaciones no saben tanto de refranes como las antiguas. Ya no se dicen tantas. Normalmente, como ya os dije, se utilizan para reforzar la afirmación y valiéndose el que las dice, ¿no?, de la sabiduría del pueblo. Un ejemplo de ello es: al mal tiempo, buena cara. O sea que cuando estás triste hay que poner buena cara. Y se dice muchísimo esta. Como os he dicho antes, en la lengua hablada también es muy habitual solo mencionar la primera parte del refrán. Yo podría decir, uy, al mal tiempo, y todo el mundo ya sabe que lo que sigue es buena cara, pero no es necesario continuar con el refrán. Después, en el anexo os he puesto unos cuantos refranes más. Por ejemplo, a buen entendedor, pocas palabras bastas. O puedo decir simplemente, a buen entendedor. Significa que no hace falta que mencione más, que diga, que hable mucho más para seguir mencionando algo que estoy diciendo, porque todo el mundo conoce lo que quiero decir. A lo mejor estoy enfadada con alguien, ¿no? Y hago un breve comentario. Entonces digo, a buen entendedor, como que reafirmando que todo el mundo conoce lo que yo estoy pensando. También es muy habitual la expresión a cada cerdo le llega su San Martín. Viene de las matanzas del cerdo. La fiesta de San Martín es una fiesta donde se mata cerdos. Esto significa que va a haber una venganza, que si alguien te ha hecho malo solo tienes que esperar porque el día le va a llegar, el día de que se tenga que comer las palabras o que tenga una venganza kármica, ¿no? Cuando alguien te hace algo malo dices, bueno, sí, pero a cada cerdo le llega un San Martín, o sea, ya te tocará ya. La expresión a falta de pan buenas son tortas. Esto significa que, bueno, me puedo conformar con otra cosa porque tengo hambruna, ¿no? Yo puedo decir, me puedo conformar con cualquier cosa. A lo mejor yo quiero un coche espectacular, pero solo me llega para un coche bastante simple, limitado. Yo digo, bueno, me conformo, porque a falta de pan buenas son tortas. O sea, como lo que sea porque no tengo nada. Otra expresión, a lo hecho pecho. Esto significa que si yo he hecho algo que considero que no está bien hecho, tengo que afrontarlo porque lo he hecho, tengo que sacar pecho. Puedo decir, por ejemplo, llegamos tarde, vamos a entregar muy tarde el trabajo porque no hemos hecho nada en todo este tiempo, pero bueno, oye, a lo hecho pecho, vamos a intentar afrontarlo lo mejor posible. Después puedo decir que a nadie le amarga un dulce, o sea que a todo el mundo le puede gustar un pequeño regalo. No sé, por ejemplo, se me ocurre la idea de que un hombre me piropea, me dice algo bonito, pero yo no quiero tener ninguna relación con este hombre. Pero sin embargo, no me importa porque a nadie le amarga un dulce, a nadie le importa que le digan algo bonito alguna vez, aunque no esté interesado. Después es muy típica la expresión afortunado en el juego o desafortunado en amores. Esto se dice muchas veces cuando estás jugando algún tipo de juego y pierdes. O a lo mejor a la lotería y pierdes a la lotería y dices, bueno, soy malo en el juego, pero eso significa que en el amor soy bueno. Afortunado en el juego o desafortunado en amores. Cuando quieres dejar las cosas claras y ser muy claro al hablar, digo al pan pan y al vino vino. O sea, aquí hay que hablar las cosas por su nombre. No me andes con tonterías, dime las cosas claras, al pan pan y al vino vino.
O, por ejemplo, cuando haces algo que la gente puede pensar que es ridículo, pero que a ti te va práctico, te va bien, tú dices, oye, mira, ande yo caliente, ríase la gente. O sea, me da igual que la gente se ría, pero para mí me resulta práctico. O uno que está sacado del mundo de la educación. Cada maestrillo tiene su librillo, o sea que no es necesario que todo el mundo haga las mismas cosas por igual. O sea, cada persona tiene sus fórmulas. O sea, cada profesor se organiza de una manera que le viene adecuada. Cada maestrillo tiene su librillo y no por eso significa que esté peor hecho. Otro refrán. Cree el ladrón que todos son de su condición. Por ejemplo, si yo estoy criticando a alguien y estoy diciendo esta persona ha hecho esta determinada acción porque y yo doy una conclusión. La otra persona me puede decir que el ladrón que todos son de su condición. Yo estoy valorando lo que hace la gente en relación a lo que yo haría. Me está llamando ladrona. Otra expresión, de noche todos los gatos son pardos, significa que la oscuridad de la noche o falta de la luz resulta difícil disimular las tachas de lo que se vende, no se perciben los defectos de quien se presenta. Entonces que por la noche pues no se te ven los defectos. Del dicho al hecho hay un trecho es una distancia larga, ¿eh? Del dicho al hecho hay un buen trecho, significa que de lo que yo digo a lo que yo hago hay una gran diferencia. O sea que no hago lo que yo digo, no aplico lo que yo estoy diciendo. Puedo decir, dijo Pablo que me llamaría, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, o sea que no ha cumplido su promesa. Dentro de 100 años todos calvos. ¿Y por qué todos calvos? Porque todos habremos muerto. Significa, pues eso, que transcurrido ese tiempo ya habremos muerto y nuestra cabeza se reducirá a una calavera. Y por tanto que estaremos libres de las miserias de esta vida. Pasa algo malo en tu vida y dices, bueno, mira, dentro de 100 años todos calvos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esta es muy típica también y se dice que y se utiliza para decir que según con quién te relacionas es que eres así exactamente, te define, ¿no? Tus compañías te definen a ti. O otra muy popular, Dios aprieta pero no ahoga. Eso significa que por muy malas cosas que te pasen, nunca estás al máximo, siempre te deja un poco de libertad, ¿no? La pesadilla para poder respirar. O sea que estás en muy malas condiciones, pero puedes sobrevivir. Dios los cría y ellos se juntan. Otro refrán de origen religioso. Significa que al final la gente que es parecida se va agrupando. Con cierta ironía alude a la inclinación natural que lleva a juntarse a los de un mismo genio o temperamento y se aplica más bien a personas de conducta censurable que no te gustan, ¿no? Hay personas que no te gustan pero se agrupan y dicen, mira, Dios los cría y ellos se juntan. Para indicar que eres un veleta, que no tienes carácter y que haces lo que todo el mundo te dice, pues hay otro refrán, dices, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? O sea que Vicente hace lo que la gente hace. Otra muy popular, en casa del herrero, cuchillo de palo. Significa que por lo general cuando tú tienes una profesión, en tu casa no te aplicas lo que haces en tu vida laboral. Y por último, perro ladrador, poco mordedor. Se le dice a la gente que está todo el rato enfadada o que gritando, refunfuñando, pero sabes que estos solo hacen ruidos, solo ladran, pero no muerden. Hay que tener cuidado de la gente que está en silencio, no de la gente que habla. Pues bien, estas son una muestra de refranes muy habituales. En los ejercicios os he incluido otros para que aprendáis más y los vayáis practicando. Y ya está, lo dejamos aquí. Espero que os haya hecho gracia la unidad y ya os digo, es muy habitual en el habla utilizar el refranero, entonces es conveniente que las conozcáis un poquito.
Un saludo muy fuerte y nos vemos en la próxima unidad. Chao, chao. Y cuanto más de lado a lado vas, te caes y